Una mujer resiliente, sin duda, una mujer serena. Su nombre lo conoció el mundo entero por cuenta del peor delito del que puede ser víctima un ser humano, el secuestro. Por fortuna fue liberada y siguió viviendo. Con nosotros se pone los tenis hoy Clara Rojas. Clara, bienvenida. Qué rico que nos haya dicho que sí a esta invitación. No, pues mil gracias. La verdad que para mí es todo un honor y cuando me diste los tenis fue el gancho. ¿Le pareció chévere el tema de los tenis? ¿Le gustan? Espectacular porque estás tú más relajado, más cómodo, caminas más tranquilo. ¿Y usualmente los usa? Sí, no todos los días, pero a veces sí. Además, me encanta su pinta. Tiene una pinta absolutamente ejecutiva con tenis y se ve súper bien. Ay, me alegra mucho. Mil gracias. Bueno, Clara, mire, usted y yo nos vimos la primera vez, o mejor, yo la vi a usted por primera vez en la sala de maquillaje del canal de Red Más Noticias. Eso fue hace muchísimos años. Y la verdad, ese día a mí me impresionó mucho cuando la vi, porque usted entró y de inmediatamente yo sentí como esa energía suya, como tan armónica, usted vibraba rico, vibraba chévere, y yo decía, wow, ¿cómo es posible que una persona que vivió lo que usted vivió, un tema de estar uno secuestrado 6 años, pueda vibrar así? Eso es admirable, ¿sabes? Bueno, pues mil gracias, porque igual para mí es un estímulo para poder seguir manteniendo ese equilibrio, ¿no? Y ese día tuvimos una conversación muy cortica, seguramente usted no se acuerda tampoco de eso. Yo algo le pregunté a usted acerca del perdón, pero esto fue una cosa de minutos, y usted me dijo que ya había perdonado, me dio sus razones, y esa conversación para mí fue bastante aleccionadora. Yo creo que usted no se percató del tema, pero yo sí la tengo muy grabada como en la mente, ¿no? Porque solemos no perdonar tantas bobadas. Y ese día usted me contó que había perdonado a quienes la habían secuestrado. Sí, así es. Y bueno, y a propósito del perdón, mira que con el paso de los años y a raíz de que me invitan a hacer charlas sobre resiliencia, tanto en empresas como en diversos foros, pues claro, va uno reflexionando y tratando de afinar, ¿no? Y la misma experiencia de la vida. Y en las últimas 2 semanas que he tenido la oportunidad de estar con mujeres empresarias, les he hablado del perdón y cómo ha sido esa experiencia en mi vida. Fíjate, cómo lo alcancé y cómo ha sido la experiencia positiva. Y me he sorprendido porque sin duda es una clave, es algo que le permite a uno fluir más. Y no solo a los secuestradores, es a mí misma, en el caso del secuestro, pues a las demás personas también con las que estábamos, ¿sí? Porque había muchas situaciones difíciles. Obvio a los secuestradores, pero en general es como el verbo perdonar en todas sus formas. Yo perdono, tú perdonas, ¿sí? ¿Por qué? Porque le ayuda a uno a fluir más, ¿no? Pero eso es cierto, el perdón realmente es para uno, más Sí. que para el otro. Y adicionalmente es algo interno, ¿no? A veces yo me acuerdo que al principio alguna persona me cuestionó, me dijo, pero ¿cómo has podido ser capaz de perdonar? Eso me preguntaba yo. Sí, y a mí eso también me quedó pensando, pero la realidad es que recién liberada, yo no sé si ustedes recuerdan, yo tuve la oportunidad de irme del país un par de meses, donde una tía que vivía allá en Florida, y antes de llegar a su casa, mi primo que nos recogió en el aeropuerto, nos llevó a una basílica en Orlando que se llama María Reina del Universo. Y me dijo, Clary, así me dicen mis primos o mi familia, me dijo, déjale todo esto a la Virgen, todo esto que tú has pasado y dale gracias por su existencia. Y dije, sí, yo voy a hacer la tarea. Por fortuna, como no era un día domingo, sino un día normal, digámoslo así, pues no había mucha gente. Casi que la basílica, que era inmensa, divina, se la recomiendo ir, porque es con azulejos, un mosaico pequeño, divino, un sitio espiritual muy lindo. Yo dije, sí, voy a hacer la tarea. Y la tarea consistió en hacer como una abstracción, decir, oiga, con todo este resentimiento, dolor, rabia, melancolía, pérdida de tiempo, bronca, ¿sí? Porque uno sale con la piedra afuera, perdón la expresión. No, pues como no, es muy entendible. Y yo hice como la abstracción de dejarlo en una cajita a la Virgen, prendí mi velita y le dije, aquí te la dejo. ¿Sí? Esto es demasiado para mí, o sea, me sobrepasa en todas las maneras posibles. Y les voy a confesar que hasta el día de hoy no me ha hecho falta la caja para nada, ¿sí? Wow. Entonces la Virgen lo ha manejado re bien, me ha dado más fuerza y sin duda me ha permitido fluir, ¿no? Pero hubo una señal particular que a usted le hiciera entender, a partir de hoy perdone. Sí, desde que nació mi hijo Manuel. Y básicamente porque pues yo tuve unos papás maravillosos, tanto mi papá como mi mamá, pues desafortunadamente a ellos les tocó vivir, a ellos y a sus padres, el 9 de abril y toda la época de la violencia de los años 50, ¿no? Pero yo esa violencia no la viví en mi casa, ¿sí ves?
si bien lo contaron como un hecho histórico, no lo viví yo como una tragedia con la que todos los días tuviéramos que cargar con esa cruz, ¿sí ves? A pesar de que mi papá pues lo sacaron de sus tierras y lo trajeron a Bogotá a los 2 años y les tocó volver a empezar, yo nunca percibí de mis padres resentimiento. Entonces, cuando nació Emanuel, pues que igual nació en una situación muy precaria, yo me hice el propósito que si Dios me daba la vida de volver a recuperar la libertad, yo iba a tratar de brindarle a mi hijo esa misma sensación que me dieron mis padres, ¿sí ves? Y con el paso del tiempo fui entendiendo que el camino era el perdón, fíjate, como estaba tan aislada, finalmente pues sí rezaba, sí oraba, a punta de reflexión como que tú vas encontrando la fuerza para entender que ese es el camino. Entonces digamos que era algo que yo venía trabajando desde que estaba secuestrada. Y si Dios como que se lo ofrecía a la Virgen, si me da mi liberación y la de mi hijo y podemos reencontrarnos, si nos conceden esa bendición, porque igual es una bendición, pues yo voy a hacer todo el esfuerzo por perdonar pensando en mi hijo, en que tuviera un ambiente donde todos los días no tuviera a una mamá renegada, frustrada, dolida, ¿no? Porque eso es un drama. No, pues claro que lo es. Entonces, pues mira que me ha funcionado. Capítulo de Manuel, ya que usted lo menciona, resulta que Manuel tiene ya 20 años, o sea, no lo puedo creer que ya haya pasado tanto tiempo. Sí. ¿Cómo está él? ¿Qué hacen? ¿Qué anda? ¿Ya en la universidad? Ya en la universidad es un hombre hecho y derecho, ya me pasó. Sí, ya es un hombre grande, ya él se maneja por su cuenta, dándole gracias a Dios. Es más, yo recién que cumplió años el mes pasado, decía increíble que yo hace 20 años en las que estaba, ¿sí ves? Sí, no, es que no puedo creer que han pasado 20 años. Entonces, pues le doy gracias a Dios, porque yo siento que ya mi propósito, mi misión, que era como entregarlo a la vida, digamos, para que él ya, siendo mayor de edad, pues siga su destino, pienso que yo ya cumplí mi parte. Obviamente uno como madre y como padres, pues los hijos uno siempre está pendiente de ellos. Siempre son los bebés. Sí, pero igual desde otro sitio, digamos, ¿no? Ya dejando que ellos pues sigan adelante, sean ellos los que tomen sus iniciativas y sus propias decisiones. ¿Qué estudia? ¿No? Está estudiando Derecho. Ah, bueno, como usted. Sí, pues al principio tenía la idea de varias carreras, pero al final, como a él le gustó tanto leer, bueno, mamá, yo voy a estudiar Derecho. Y está en eso y bueno, vamos a ver cómo sigue, ¿no? Juicioso, rumbero, casero, ¿cómo es? Todo eso le tienes que preguntar más bien a él algún día, pero en general te puedo decir que es bueno, o sea, está contento y se va adaptando, ¿no? ¿Tiene novia? ¿Usted ya es suegra? Pues eso prefiero que se lo pregunten a él más bien, ¿no? Pero porque ¿cómo así? Porque si hay novia ya deberían haberla presentado en la casa. No, pues no me ha dicho nada hasta ahora, pero porque él después va a ver el podcast y me va a decir, mamá, ¿te acuerdas que hicimos el acuerdo? Que no si te hablaron de mí. preguntas, sí, que eso ya es mi vida. Entonces yo dije, no, pues yo cumplo el trato, claro. Bueno, pero hay otro aspecto que seguramente sí es de la vida de Manuel, por supuesto, pero pues que también es un poco pública por todas las circunstancias que lo han rodeado en su vida. Ya es un hombre, ya tiene 20 años. Ya asumo que tiene clarísimo todo el tema de su pasado, de cómo nació, de cómo lo separaron, de su rescate. Ya él, pues todo eso lo digiere y lo conoce al detalle. Sí, digamos, una cosa que ha pasado, y le doy gracias a Dios también, es que recuerden que yo escribí el libro sobre el tema del secuestro, que se llama Cautiva. Y él, estando en el colegio ya para terminar, pues tú sabes que semestralmente les ponen un libro para leer. Y en su momento él escogió el libro de Cautiva, dijo, yo quiero leer el libro que escribió mi mamá, ya grande, ¿no? Y pues las profesoras me llamaron porque quedaron fascinadas con cómo fue ese proceso de entendimiento de lo que yo había escrito, fíjate. Y pues digamos que está de primera mano la versión de su mamá, por supuesto él tiene muchos elementos hoy con tanta información para mirar qué ha pasado, pero por lo menos le da mucha tranquilidad realmente de entender cómo es la situación, ¿no? Y entender un poquito más la realidad de Colombia, que igual es muy compleja, ¿no? Y me imagino que a medida que fueron pasando los años, él empezó a hacer preguntas, o usted propició más bien ese espacio justamente para contarle las cosas. Sí, yo pienso que es un tema que siempre está ahí, como en las familias, ¿no? Y que a veces surgen temas y otras veces no, pero en términos generales, digamos que la historia ya estaba presentada para él y él la ha aceptado, y eso desde chiquito.
como diciendo, oiga, esta es mi realidad, esta es mi familia, esta es mi mamá, esta es mi abuelita, ¿sí? Sí. Este es nuestro entorno. Entonces, yo pienso que ese trabajo de él, incluso me acuerdo que en algún momento lo invitaron a una entrevista, él dijo, no, eso ya es parte de la historia. En ese momento pensaba así, es posible que más adelante, tú sabes que esto es toda la vida, ¿no? Que pues, finalmente uno reflexiona en algún momento diferentes sobre qué ha sido su vida. O sea, no me aparto que en algún momento él pues siga teniendo preguntas o inquietudes o en fin, como todos los seres humanos, ¿no? Y es cierto, sobre ese asunto, ¿los fantasmas del cautiverio ya se fueron o en su vida todavía hay como flachazos que regresan de esos momentos en la selva o eso ya no pasa? Pues digamos que la fortuna es que yo vivo muy entregada al momento presente, ¿no? Como a mis cosas del día a día. Y Digamos, vuelvo y le digo, eso es admirable. sí, Admirable. y le doy gracias a Dios. Entonces no me hago como un run run, ¿sí? De lo que pasó. Digamos que al haber escrito el libro también me ayudó como catarsis. Y yo hice el ejercicio que una vez cerré el libro, pues lo puse en el anaquel. Sí. Y eso me permitió como cerrar el capítulo. Por supuesto, a veces, más por las noticias, a veces uno recuerda algunas cosas, pero no con el mismo impacto ni la misma situación que fue en ese momento. Es más, a veces es como diciendo, Dios mío, increíble que yo hubiera podido soportar esto, pasar esto, afrontar esta situación, dándole gracias a Dios. Te voy a dar una pequeña anécdota. En algún momento que venían estos operativos militares, los guerrilleros pues nos pasaban por los diferentes sitios de la selva, ¿no? Nos hacían tour forzada en la selva y en algún momento decidieron que teníamos que pasar un río, que no es un caño pequeño aquí, ni siquiera el río Bogotá de ancho, es, no sé, 3 o 4 veces de ancho el río, y pusieron una manila, y claro, todos estábamos con susto porque teníamos que atravesar por la manila, ¿no? Y yo pues siempre he sido una mujer muy citadina, escasamente cargaba, imagínate, los paqueticos para el mercado o la bolsa diaria, y tener la capacidad de pasar eso, yo decía, increíble que haya sido capaz de pasarlo, ¿no? Le doy gracias a Dios. Y era como el que me animaba, yo decía, el deseo de reencontrar la libertad, de reencontrarme con mi hijo. Fíjate lo importante que son las motivaciones. Y le doy gracias a Dios que me dio esa fuerza, fíjate, porque ese era un momento crítico. Si tú no pasas, pues te matan o te dejan ahí, porque ¿qué más? Entonces, pues la alternativa era tenaz. Entonces tú tenías que hacer acopio de todas tus fuerzas para pasar. Y como yo, pasamos 50. Y a mí me pasaron de primeras porque era la más débil, ¿sí ves? Venía de haber tenido mi hijo y estaba en la situación más delgada, más débil físicamente. Claro. Y la consideración que se hicieron ellos es, si todos sus compañeros ven que ya pasa, les tocó pasar. Y así fue, o sea, todos pasamos, increíble. Increíble. ¿Sí ves? Entonces, digamos que también lo recuerdo en las cosas positivas de que logramos afrontar semejante tamaño de adversidad y superarla, ¿no? Hoy es usted una mujer feliz, se goza la vida. Sí, en general sí, digamos que hago lo que quiero, que eso es fundamental. Actualmente soy docente universitaria en algún par de universidades, algunas horas del día, entonces, o de la semana, entonces digamos que tengo una parte del tiempo dedicado a eso, otro tiempo me dedico a consultorías y a esta labor de speaker, que es la que más disfruto, porque sin duda pues comparto mis experiencias con las personas y también me ayuda a reflexionar sobre estas cosas que te estoy comentando, ¿no? Claro, por supuesto. Hablemos de esa faceta de profe. ¿Dando clases de qué? Bueno, doy clases de derecho, básicamente, y es muy interesante porque a mí siempre, a ver, como abogada que soy, siempre me ha gustado la democracia, fíjate. Digamos que son las reglas establecidas, las reglas del juego. Claro. Y por aras del destino, fíjate, en el cautiverio, ¿quién le iba a uno a explicar que es que hay una constitución, hay unas leyes y algo que respetar? Pero siendo profesora me doy cuenta que es importante transmitirle a las nuevas generaciones que cuando hay reglas del juego que todos acordamos previamente, pues es importante respetarlas para lograr la mejor convivencia, fíjate. Entonces ahí siento que pongo mi granito de arena, ¿no? Ya sea que se trate de un contrato o que si vamos a constituir una sociedad o que si hablamos de modificar la Constitución, digamos que hay unas reglas de juego y unos procedimientos que en teoría nos deben llevar a un mejor convivir o un mejor negocio o una mejor perspectiva. Entonces, pues por algo vivimos en sociedad. Entonces, digamos que es mi manera de aportar a eso que yo
estoy convencida que es fundamentalmente para la supervivencia del país. ¿Y cómo le ha ido, digamos, con ese contacto y ese relacionamiento con las nuevas generaciones? Porque es que los muchachos hoy son otra cosa completamente distinto a lo que le tocó a usted, a lo que me tocó a mí, que dice como es lo más loco de estas generaciones y que dice, uff, qué nota haber vivido eso que ellos hoy están viviendo o el cómo ven ciertas cosas hoy que a nosotros no nos tocó. Claro, pues qué te digo yo, a mí me encanta porque es una manera de estar conectada. Yo pues siempre he sido docente, o sea, digamos que antes del secuestro era docente universitaria, después de ser congresista volví, o sea, ya llevo años en esta actividad y me encanta porque es la manera de estar conectada con las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, incluso, fíjate, yo empiezo las clases preguntándole por qué noticia les ha impactado durante la semana, ¿no? Y a veces me sorprende que no leen los periódicos, no oyen el radio, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿pero dónde se informa? Entonces, bueno, me dicen que el TikTok o algunas redes, pero hacemos el ejercicio de que al menos una noticia la comentamos en clase, ¿sí ves? Y ya luego con eso es una manera de romper el hielo y ya empezar la clase. Pero me encanta porque con base en eso, pues ellos entienden que la clase es un espacio donde podemos hablar de las cosas que pasan en Colombia y en el mundo, que todos pueden opinar, ¿sí? Que no pasa nada, que es importante generar un espacio para conversar. Y bueno, en las encuestas que nos hacen me ha ido muy bien. ¿Profe Cuchilla o no entonces? No, yo trato de guardar el equilibrio porque ya no es la misma manera como nos educaron a nosotros. O Sí, sea, eran más estrictos en nuestra época, era pues, como Sí. yo digo o no es, ya digamos la cosa es mucho más sí, concertada. es correcto. Y ahora pues ellos tienen la información a través de las redes sociales, a través de la internet, a través de la inteligencia artificial. Entonces es un poco más entender cómo funcionan las situaciones y tratar de que ellos también desarrollen un sentido crítico, ¿no? Porque igual les toca entender la información. El otro día incluso, fíjate, me presentaron una presentación y yo me di cuenta que esto era hecho por inteligencia artificial. Entonces, pues nos dedicamos a hablar sobre el tema y ellos cayeron en cuenta que los conceptos que me habían puesto no aplicaban al caso que habíamos hablado, ¿sí? Pero era importante que ellos mismos lo vieran. Digo, no, está bien, ¿sí? Porque igual es una fuente de información, pero hay que entender cuándo se aplica y cuándo no, ¿no? Entonces, pues siento yo que es mi granito de arena, ¿no? Como en todo. Todos aprendimos en algún momento a usar el diccionario y no todas las palabras siempre tienen la misma acepción para, dependiendo del uso que uno les da, ¿no? Eso es cierto. ¿Extraña hacer política o está mejor así como está? No alejada de la realidad. Usted siempre va a ser parte del debate nacional, pero pues no está ahí tan activa. Pues, ¿La extraña o no? Sí, ¿O más chévere así? No, sí le doy gracias a Dios ahorita no soy congresista. Me parece que es una prueba enorme. La relación con el gobierno es dificilísima. Veo una crisis de los partidos grave. Finalmente hay demasiados. Hay falta también de liderazgos a la dirección de los partidos. La gente no respeta la ley de las bancadas. No hacen bancada el susto de perder, digamos, la dirección. Sí, una situación muy compleja. Entonces, pues a mí ya me han tocado muchas complejidades, pero esta sí me encanta verla por televisión. ¿Y cómo ve el gobierno? ¿Lo va a meter ahí en camisa de once varas? ¿Cómo ve el gobierno? Pues, ¿qué te digo? Ha sido una experiencia difícil. Digamos que yo, confieso, no soy de la corriente del gobierno, pero esperaba que pudieran tener un mejor papel, ¿sí ves? Pues porque con tanta bulla que habían hecho, ¿no? Sí. Es que somos los más decentes, los más progresistas, los mejores de gobierno. Se llevaban años criticando para estar mejor. Y pues la realidad nos ha demostrado que desafortunadamente al parecer pues ni estaban preparados, ¿no?, para semejante desafío y desafortunadamente pues estamos viendo los resultados a través de las encuestas. Pues me preocupa, como todos los colombianos estamos preocupados porque estamos en una época de crisis. Quisiéramos tener una mejor gobernabilidad, un mejor relacionamiento, un mejor lenguaje. Me preocupa mucho el discurso del odio por parte del propio gobierno, del propio presidente. Me parece que es irresponsable, porque fíjate, yo estuve hace como 2 años en la UNESCO y allá trabajamos mucho lo que era el discurso del odio en todo el mundo, porque somos conscientes, o en su momento, de que eso genera conflictos y muertes. Y en un país como Colombia, pues no está el palo para las cucharitas, ¿sí ves? Entonces, si todos los días se está calificando en una manera tan desobligante a los opositores, a los empresarios, a las personas que juegan un rol diferente al que el gobierno espera, pues me parece que no es apropiado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí hay que hacer un llamado de atención cordial, digamos,
porque estamos pensando en el futuro, ¿no? En el futuro de los próximos meses, de los próximos años, y no queremos más conflicto, independientemente de todos los grupos estos armados que hay, ¿no? Todo este intento de proceso de paz, pues la realidad es que nosotros aquí como sociedad pues tenemos que manejar un mejor lenguaje, entendernos mejor para poder solucionar los problemas. Es que ese es el objetivo de un gobierno, solucionar los problemas, ¿no? Y usted, por supuesto, pues es autoridad para opinar sobre el proceso de paz, que en este caso son como muchos, ¿no? Muchos frentes de diálogo abierto. ¿Cómo ve este tema de la paz total? Pues la veo difícil, fíjate, porque veo pues justamente un desgobierno o a veces a veces uno no entiende qué es lo que quieren, ¿no? Y esa falta de no comunicar un mensaje claramente, fíjate las consecuencias que estamos teniendo. Esta semana que tuvimos, o hace algunas semanas, este anuncio nuevo del ELN que iba a seguir secuestrando. Que iba a seguir secuestrando, eso fue un golpe muy duro para un país que sabe lo que significa claro, eso. Y además para la libertad de las personas, ya habían hecho un compromiso, o sea, es que eso no tiene ninguna presentación. Entonces, uno quisiera que lograran el objetivo que se han propuesto, ¿no? Como todo, es que si le va bien al gobierno, que es tal vez lo que el presidente no ha entendido, nos va bien a todos los colombianos. O sea, yo no creo que nadie le desee mal per se al presidente, porque sí, no. A veces quizá él se siente o mal informado, mal asesorado, no sé qué es, pero yo creo que podríamos hacer una encuesta y yo creo que a todos los colombianos queremos que nos vaya bien. Y obvio, si le va bien al gobierno, nos va bien a todos. Pero ahora que venía en el radio estaba escuchando también un último artículo del Financial Times y le hacen un llamado, una crítica muy fuerte. Entonces, cuando esto también ya repica, a nivel internacional, pues ese impacto frente a las empresas públicas del Estado, por ejemplo, el Ecopetrol o estos pronunciamientos tan duros que hace el propio gobierno, pues difícil para la inversión, difícil para todos, ¿no? ¿Qué le diría usted a las personas que hoy tienen familiares secuestrados? ¿Cuál sería como su mensaje para ellos? No le digo que mensaje a los grupos guerrilleros porque se pregunta uno si vale la pena, si realmente aquí hay voluntad o no. Ahora, si quiere enviar ese mensaje, por supuesto, adelante, pero a los familiares de quienes tienen una persona secuestrada, ¿usted qué les diría? Pues yo les diría que hay que hacer mucho acopio de paciencia y seguir orando para encontrar los caminos para recobrar su libertad. Y a los grupos armados, por supuesto que hay que decirles, oiga, hay que liberarlos ya. La libertad no es algo con lo que, de otro ser humano, no es algo con lo que ellos puedan jugar y así no tengan plata. Hay mucha gente por la calle que no tiene plata y no está ni secuestrando, ni está matando, ni nada de eso. Entonces, sí, hay que hacerles un llamado y orar por ellos también. Yo soy religiosa, no es que quiera que todos tengan el mismo credo ni más faltaba, pero a mí me ha funcionado, ¿sí ves? Sí. Entonces, yo cuando le oré a la Virgen me dio el milagrito de recobrar mi libertad. Entonces, pues por eso lo comparto. Y muchas veces oré por las personas de la FARC, ¿sí ves? Porque hay que ablandarles el corazón. Oró por ellos. Claro, eso lo cuento en mi libro. Porque entendía que la realidad de la guerra es muy difícil, ¿sí ves? O sea, eso no tiene justificación. Cada día, cada parte pones más muertos, no pone más inteligencia, más capacidad, ¿no? Entonces hay que orar por estas personas para que los ablanden, para que les permita retomar el camino, en fin, para que logren algún acuerdo. Qué difícil eso, Clara. Siempre han dicho que lo mejor que uno puede hacer por ese contradictor o esa persona que le está afectando a uno la vida es eso. Es orar por esa persona, es enviarle una energía bonita, pues es muy complicado. Claro, pero no podemos desfallecer, ¿no? Como colombianos no podemos botar la toalla en estos momentos. Es cuando más tenemos que estar convencidos de que podemos reencontrar el camino y volver a consolidarnos como una sociedad, ¿no? Claro, ¿usted cree en la amistad? Creo que asume. ¿Por qué mi pregunta? O sea, después de lo del distanciamiento con Ingrid Betancourt, sí, pero es que... ¿usted cree en la amistad o cambió su percepción de lo que son los amigos? No, mira, yo sí creo en la amistad y tengo excelentes amigos y amigas y ya con el paso del tiempo. Me parece que por una excepción, digámoslo así, tú no puedes, como te digo, marcatizar a toda la relación de amistad. Yo sí creo en la amistad, sí creo que los amigos son fundamentales. Yo creo que sí hay que confiar en la gente, porque si no, imagínate, esa es la base de las relaciones más del día a día, ¿no? Uh-huh. Tú necesitas tener amigos, necesitas confiar, necesitas compartir lo que sientes, pues no lo vas a agobiar todos los días con tus pesares, pero
Pero sí es rico llamar y decir, oye, vamos a tomar un café, vamos a almorzar. Eso es lo más rico, ¿no? Sí, eso hace parte de la vida. Con Ingrid ni más. No, ni más, yo no sé, pero bueno, hay que rezar por los amigos y los no tan amigos. ¿Realmente fue tan grave lo que pasó entre ustedes? Pues desde mi punto de vista no, pues logramos sobrevivir, ¿no? Que es una cosa muy importante. Pero yo ya he decidido no calificar esa situación, ni en lo bueno ni en lo malo, ni a ella tampoco, ni a su actitud, le deseo lo mejor. Y yo sigo mi vida y me la disfruto. Clara, sus hobbies, ¿qué hace? ¿Cómo se divierte? ¿Qué la saca de onda? ¿Cuándo es como esa otra Clara que uno dice, wow, no nos imaginábamos eso? Sí, pues me da pesar que hace tiempos que no saco esa otra Clara. ¿Por qué? Porque, pues, digamos que ya por la edad también, no es que me sienta muy... ¿Cuál edad? A ver. A ver, ¿qué te digo yo? No, con el paso del tiempo, pues tú vas tomando otro tipo de actividades, ¿no? Sí, es cierto, y uno se va sosegando y hace otras Sí, cosas. pero igual me encanta hacer deporte, me encanta caminar, ese tipo de cosas. Obviamente sigo leyendo. Y ¿No va a parranda? no, pues tengo que volver a hacerlo. Claro. Volver a bailar era súper rico. Con los amigos, es que era muy chévere. Ese como ambiente de universidad que sale todos en patota y no necesariamente en pareja, ¿no? Pero es rico compartir en ese ambiente distensionado. Tengo que hacerlo. Bueno, a propósito, una amiga me invitó y vamos a ver si van a tener una fiesta baile, pero me invitó a celebrar su cumpleaños e invitó a todos los miembros del parche de hace 30 años. Sí. Vamos a ver si vamos a tener rumba como hace muchos años. Bueno, pues ese será el día otra vez para volver a recordar esos buenos momentos que además no deben irse nunca, ¿sabes? Uno a veces sí, se No, mete claro en su que rollo y en sí. su cuento y no le queda tiempo para nada más. Y creo que eso definitivamente no está bien. ¿Sueños por cumplir, Clara, o proyectos que ya tengan dando que usted diga, este era un sueño por realizar? Sí, pues me gustaría seguir escribiendo. De hecho, ya llevo 4 libros escritos y publicados y tengo otro ahí como en remojo. Vamos a ver si convenzco a los editoriales de que puede ser un tema interesante. Y ¿El tema se puede contar? Sí. No, porque si no se pierde la gracia. Bueno, Toca esperar a que vamos a se esperar. edite y a convencer a los editores. Pero si ese es un proyecto como andando. Por ahora ese. Me gusta proyectos cortos y resultados y ahí sí seguimos con otros proyectos. Bueno, pues Clara, muchísimas gracias por haber pasado aquí con sus tenis, con su pinta divina, Ah, bueno, que me muchas gracias. encantó. Le repito lo que le dije al comienzo y le repito lo mismo que sentí el día que la vi por primera vez. Es usted una mujer con una serenidad impresionante, Ay, mil gracias. impresionante, que yo creo que tiene que ser una lección para todos los que la rodean. Tenemos la oportunidad de acercarnos a usted en algún momento, lo que transmite es muy bonito. Bueno, no, mil gracias y a ustedes también por este lindo espacio. Bueno, pues ya lo saben, aquí seguimos en Tenis, descubriendo mujeres maravillosas que nos inspiran, que son apasionadas por lo que hacen, que nos siguen dando ganas de vivir, de hacer muchas cosas. Nos vemos en el próximo capítulo de En Tenis.